Le doy la bienvenida a este espacio a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Es un gusto siempre estar aquí en Teleamazonas. Un saludo a toda su audiencia y presto a responder todas sus preguntas. Ministro, quiero empezar preguntándole sobre lo que ocurrió con el colapso de este puente sobre el río Daule, el Gonzalo y Casa Cornejo. Ya se cumple una semana desde esa tragedia. Usted pidió que no se adelanten hipótesis, pero en estos días, ¿hacia dónde se apunta o pudieran ir quizás las causas que originaron esa tragedia? Sí, gracias por la pregunta. Primero que nada, como gobierno nacional, los ciudadanos tienen que saber que lo primero que nosotros hemos dicho es estado con nuestra solidaridad y con nuestro sentido de pésame con las personas afectadas y con las personas lamentablemente fallecidas y la familia de la persona aún desaparecida. Esa siempre ha sido nuestra prioridad. Hemos estado junto a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el MIES, el SPAT del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poderles dar atención. Esta es una desgracia y efectivamente el día que nosotros fuimos para allá y en los siguientes días pedimos no adelantar hipótesis y lo hicimos desde el conocimiento técnico. Yo soy ingeniero civil, tengo una maestría y doctorado en ingeniería civil. Mi tesis doctoral se trató de evaluar un edificio colapsado estructuralmente por un sismo en varios edificios en Nueva Zelanda y sé lo complejo, lo difícil y la serie de causas y procesos que pueden conllevar a un colapso estructural, de tal manera que adelantar ciertas hipótesis puede generar confusión o puede generar discrepancias como la que hoy estamos teniendo. La prefectura, desafortunadamente, digo yo, está adelantando una hipótesis que puede ser desmontada técnicamente muy fácilmente. Lo que ha dicho la prefecta incluso es que por un tema de la inseguridad que se vive en el país, esto llevó a que 4 de estos vehículos pesados, estos trailers, que pertenecen a una misma compañía, pasaran al mismo tiempo porque van prácticamente en convoy para protegerse unos a otros y que este exceso de peso pues es lo que se entendería llevó al colapso de ese puente. ¿Qué les impedía entrar al puente a ellos? Nada. Se ha dicho que no había tampoco un control en la supervisión. Ya, pero ¿qué les impedía físicamente entrar al puente? Tiene que haber alguna señalética que diga el peso permitido, me imagino. Los camiones cumplen con esa señalética, de nuevo. Entonces, si es que los camiones que estaban pasando en convoy o no en convoy cumplen con la señalética, pueden pasar. De hecho, si venía otro convoy en el otro sentido, nada le impedía pasar. No había ningún impedimento para que esos camiones que deben de tener 48 toneladas pasen. Se está manejando la hipótesis y es importante esta discrepancia porque lamentablemente en las declaraciones de la prefectura ella ya da a entender de que hay un problema de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por medición de pesos y medidas. Pero hay que hacer algunas precisiones. Ese puente estaba concesionado. Sí. ¿La concesionera cumplía con el trabajo de mantenimiento que debe darle, por ejemplo? Ese es justamente la otra arista del problema. Entonces, cuando nosotros llegamos al sitio, pedimos que no se adelante hipótesis y pedimos que se nos entregue toda la información. En primera instancia se nos dice, todo está hecho y justo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de GATS, la prefecta dice, este puente no ha fallado por falta de mantenimiento, por falta de atención. Y resulta que con la información que le enviaron a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a pesar de que por el convenio de delegación ella está obligada a enviar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no ha enviado, en un acto que ese sí lo considero yo político, va solo a entregar a la Secretaría de Gestión de Riesgos y no a nosotros. El informe de mantenimiento, usted lo puede leer aquí, y la ciudadanía también, tiene exactamente 10 páginas, todas llenas de fotos, nada es concluyente, no hay antecedentes, no hay fecha. Hay una firma de responsabilidad de una persona que no sabemos a qué institución pertenece y en todas lo único que dice es se revisó y se limpió. Se chequeó y no existe desacople. No hay fechas de cuándo no hay fecha, no hay fecha. Porque también la prefecta lo que dice es me quiere responsabilizar de algo también. Ese puente bien está construido desde hace más de 50 años atrás. Y es verdad, yo no la estoy responsabilizando. Oiga, yo tengo en mi red vial estatal, yo llevo 1 año y medio y yo tengo en mi red vial estatal puentes que están en mal estado. Lo que yo no voy a hacer, si se me llega a caer un puente, es decir, aquí todo está bien. Revisemos la información. Entonces, justamente, yo creo que la prefecta no ha visto esta información y me deja mucho que desear el equipo técnico de ella que remitan oficialmente al gobierno esta información. Pero partiendo... Porque perdón un rato, lo que usted dice es clave. Yo hubiese esperado que ella me diga, mire, yo voy a pedirle toda la información al concesionario, la vamos a recibir y la chequeamos juntos porque mal haría ella en decirme todo lo que ha pasado en 70 o 25 años que tiene la concesión. Pero esta es una concesión que se paga peajes justamente para hacer mantenimiento de la red vial estatal.
Pero ¿y por qué ahora les resultó tan difícil quizás trabajar de la mano cuando, por ejemplo, en el Quinto Puente han podido hacerlo como gobierno y como prefectura? ¿Qué pasó ahora? Pero a ver, no solo en el Quinto Puente, pues también hemos hecho convenio para que pueda intervenir en la Aurora. Hemos hecho el convenio del Quinto Puente que implica una transferencia de recursos de 120 millones. El problema aquí es que entramos al sitio, pedimos algo, no se cumple ese algo, se supone que ese lado todo está bien, se envía información haciendo un show afuera de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y de entrada va diciendo que hay responsabilidad de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Comisión de Tránsito del Ecuador cuando ella ya pone su hipótesis sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo puede pasar para realmente poder tener la conclusión de lo que ocurrió en ese puente? A ver, nosotros vamos a contratar un peritaje de ingeniería forense, pero ese peritaje puede demorar porque contempla varias fases, entre sacar, digamos, hacer ensayos de laboratorio, hacer una revisión de toda la documentación histórica que incluye planos, informes estructurales y una serie de cuestiones más que tienen que ser revisados, y hay un proceso analítico que determine cuáles fueron las posibles causas, y en ese sentido eso puede demorar unos 4, 5, 6 meses. Pero lo más importante aquí es que ya la hipótesis que ellos están planteando sí puede ser desmontada. Su hipótesis se basa en dos cosas fundamentales. El puente tenía una capacidad estructural de 48 toneladas. Eso es mentira. ¿Usted sabe cuánto pesa un aveo? Pesa 1 tonelada. En ese puente entraban 60 aveos cómodamente espaciados. ¿Pero cuánto pesa un tráiler de los que pasaron? 48 toneladas, que es justamente lo que le permite la señalética pasar. Ellos no incumplieron absolutamente nada. Entonces, lo otro que yo pensé que pudo haber pasado cuando llegué al sitio, y se lo dije a la Comisión de Tránsito del Ecuador, es: revisen si la concesionaria y la prefectura enviaron oficios diciéndoles que ustedes debían de controlar el peso. No hay ningún oficio. Esto de aquí genera también la alerta de qué pasa, cómo están el resto de puentes, a lo mejor en la red vial. ¿Han podido determinar, tras lo ocurrido, ver también si es que todo se cumple el mantenimiento en los que están concesionados o en los que corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? No solo a raíz de esto. A raíz de esto lo único que hace es fortalecer lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Cuando yo llegué al Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni siquiera había un inventario de puentes. ¿Ahora lo hay? Ahorita lo estamos trabajando porque tengo 10.000 kilómetros de red vial estatal. Tenemos un inventario de que existen puentes con registro fotográfico, pero no tenemos un inventario con diagnóstico y como deberíamos tener Pero de lo que se ha ido inventariado, ¿qué se va detectando? Bueno, tenemos, por ejemplo, el puente Vicente Rocafuerte, que ahora hay muchas autoridades que están preocupadas por ello, está bien. Hicimos un recorrido y veíamos en esas imágenes que los pilotes tienen afectación. Sí, ¿No hay un riesgo ahí latente en ese puente que conecta Guayaquil con la Aurora? No, mire, yo personalmente he inspeccionado ese puente antes de ser ministro. Tiene oquedades producidas por el paso de las barcazas en esa zona afortunadamente la estructura del puente cuando se lo construyó, esa es su debilidad y su fortaleza al mismo tiempo, es una redundancia en la cantidad de pilotes. Hay bastantes pilotes, tenemos como 87 pilotes, son pilas de 8 pilotes cada uno, y en 4 pilas es donde vemos daños asociados al paso de las barcazas. Entonces digo que es la fortaleza y la debilidad, porque al mismo tiempo que es redundante en pilas y en número de pilotes, es lo que genera que el paso de las barcazas, cuando pasen las barcazas, justamente se choquen. Pero evidentemente eso hay que arreglar con oquedades, lo vamos a intervenir en las siguientes 2 semanas solo con el taponamiento de las oquedades, pero lo que hay que hacer es un estudio para ver si se necesita reforzamiento adicional. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? ¿Por qué creemos que el estudio es necesario? No porque tapar las oquedades es bien sencillo, sino porque ese tipo de pilotes tubulares ya no se utiliza y tiene un problema grave para un sismo, que es temas de ductilidad. Pero en 2 semanas entonces pudiera ser intervenido. ¿Algún otro puente usted iba a mencionar? Bueno, el puente de la Troncal, por ejemplo, ahora tuvimos, en toda esta emergencia nosotros hemos tenido varios problemas con puentes, alcantarillas y ductos cajones. Lo que pasó en el puente en la vía de Loja, Malacatos, en donde se perdió la erosión de un río. Tenemos algunos, estamos reemplazando ya lo que pasó en Quimís y Lodana, el puente Quimís y Lodana, pero lo importante aquí no es solo hablar en casos particulares de tal o cual puente. El puente en Napo también es importantísimo, que ya hicimos el estudio y lo vamos a intervenir. Entonces, el puente Cornelio Dávalos, el Sal Si Puedes, también le encontramos financiamiento y vamos a invertir 20 millones de dólares. Pero esos son los casos específicos en donde sabemos que están mal. Lo ideal es hacer un plan de gestión integral de puentes, donde tenemos un ranking de puentes, en donde en unos tenemos que intervenir emergentemente, otros quizás tengamos que reducir la carga permitida y otros tenemos que hacer mantenimiento de tal tipo. Ese plan no existe, lo estamos trabajando.
Ministro, me quedan 30 segundos, pero cuando anunciamos que usted viene, llegan los mensajes para que le preguntemos la atención a la vía E35 tramo de la UCI. ¿Qué pasa ahí? Nos dicen, por favor, preguntarle eso al ministro. La vía la UCI es prioritaria. Tenemos, lo primero que tenemos que hacer es el estudio para ver la variante, porque la vía que se cayó en el deslizamiento que hubo hace 2 o 3 años generó que se pierda parte de la vía, y nosotros entramos a hacer un estudio de la variante. Tenemos un prediseño, hay que sacar la consultoría para ver finalmente, y eso tiene un presupuesto que lo queremos hacer con el Banco Mundial de cerca de $12 millones para hacer esta variante. La vía E35 tramo Yaruquí-Santa Rosa de Cusubamba, concesionada Pana Vial. Dice, obra esencial para mejorar el tránsito vehicular en 6 parroquias del sector. Estoy totalmente de acuerdo. La Tababela Cusubamba, nosotros hicimos una limpieza, intervinimos con $2 millones para hacer toda la limpieza de taludes y que no tenga problema. Idealmente nosotros quisiéramos ampliarla a 4 carriles, esa es una inversión de cerca de 117 millones de dólares aproximadamente, pero sirve mucho porque mucho tráfico pesado la está usando y también tiene una importancia turística, y sí estaríamos planeando hacerla en algún momento cuando encontremos el financiamiento. Vamos a empezar primero con Machachi Tambillo, que es el acceso sur a Quito, y también queremos hacer carriles de rebasamiento hacia Cayambe, pero esa es una de las vías que también tenemos en la E35 que la queremos priorizar. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted.